Ya está. Listo, queremos entonces dar inicio a esta actividad para todos y todas, denominada Café con Aroma Calle. Para los que es su primera experiencia, los que de pronto no entendemos, no comprendemos, qué rico tomar un tinto, ¿cierto? El tinto es un espacio, es un elemento que nos convoca, nos une. Y hoy vamos a hablar a la luz de un tinto. Y esta es la gran invitación de la tarde de hoy. Hoy nos recibe, muchísimas gracias a la localidad de Kennedy, al equipo territorial, al equipo local. Muchísimas gracias a las personas que van a estar hoy acá discutiendo, nuestra moderadora estrella. Este es un espacio de diálogo, este es un espacio donde vamos a tocar temas que nos convergen, nos interesan, nos vinculan de alguna u otra forma, no solo a nosotros, sino al tema de habitabilidad en calle. Recordemos que estamos en el mes de la habitabilidad en calle, nuestro lema, manos a la calle, para dignificarnos manos a la calle, y es que tenemos que salir y tenemos que hablar de los temas que nos interesan y de los temas reto para este ejercicio. En la sesión de hoy vamos a hablar de salud mental, habitabilidad en calle y salud mental. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué implica? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Qué no estamos logrando? ¿Qué toca hacer? ¿Qué ya logramos? ¿Sí? Agradecemos a las entidades, a la comunidad, a nuestros ciudadanos que están asistiendo el día de hoy. Y bueno, no siendo más, cordialmente bienvenidos a este espacio, a los demás, y le doy la palabra a Cindy. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero este es un espacio muy tranquilo de conversación. La idea no es que solamente los que estamos acá hablemos, sino que quien quiera participar pueda hacerlo. ¿Cómo va a ser la metodología del día de hoy? Vamos a hacer un par de preguntas con un especial énfasis, que es el que ya todos conocemos, que es la salud mental. Cualquier aporte, muy bienvenido. Como les vengo diciendo, es un espacio para hablar en torno a un café. Antes de empezar, quisiera que nos presentáramos quiénes van a ser nuestros ponentes. Me presento, mi nombre es Cindy García y estoy en el equipo de abordaje territorial de la Secretaría de Integración Social. Buenas tardes, John Jairo Pinzón, soy de la Secretaría Distrital de Salud, de la Subdirección de Gestión y Evaluación de Política en Salud Pública. Soy el referente de Habitanza de Calle. Buenas tardes a todas y todos. Diana Vargas, del equipo de Políticas Públicas de la Subdirección para la Adultez. Buenas tardes, mi nombre es José Inca, líder social de acá en la localidad de Kennedy y en Bogotá en general, con 8 años trabajando con temas de habitabilidad de calle. Yo soy Juan Pablo Rincón Cruz. Bueno, entonces empecemos con una pregunta muy básica y es a partir de los oficios que cada uno de nosotros tiene o a partir de nuestra visión, quisiera que nos comentaran dos temas. Uno, ¿qué entendemos por el fenómeno de habitabilidad en calle? Y dos, ¿qué vamos a entender por salud mental? Bien. Sobre todo quisiera que un poco nos acercáramos para que una conversación no sea tan disipada. Las y los invito a que se acerquen para que esta conversación que vayamos a tener sea un ejercicio más entre nosotros y entre nosotras, ¿sí? Chévere, si le damos ese tono al asunto, porque creo que cuando uno se siente en confianza, suelta más como decían en los patios, suelta más la sopa, entrega más el contenido. Desde la Secretaría Distrital de Salud, la habitanza en calle es como las personas que se ven, que hacen de su cotidianidad y que resuelven todas sus necesidades básicas en la calle. Tenemos 3 categorías, uno que es como el habitante en calle, que es aquella persona que, digamos, tiene todo el tiempo en esa condición. Habitabilidad en calle, que puede ser una persona que desenvuelve sus actividades laborales, está a una muy buena proporción de su tiempo en la calle, pero que tiene un pagadiario, un lugar donde va a dormir, donde se organiza. Y
habitanza en riesgo de habitar calle, que es muchas de las personas que tal vez estamos acá, que como decía mi hermano que es esquizofrénico, decía que todos estamos a un sueldo de habitar la calle, ¿sí? Conforme se nos acabe el salario, vamos a parar allá. Salud mental, la perspectiva que yo tengo de salud mental no es la oficial de Secretaría Distrital de Salud. Yo represento la política de habitanza en calle, pero la Secretaría Distrital de Salud tiene una subdirección que se encarga de la salud mental. Ese aspecto, digamos puramente institucional, se lo dejo allá, pero yo he trabajado en calle hace más de 20 años y pues como les cuento, tengo un hermano esquizofrénico paranoide desde hace toda su vida, entonces mi perspectiva, mi proximidad a la salud mental es ese estado de equilibrio precario en que logramos desenvolver nuestra vida de manera satisfactoria para nuestras necesidades básicas insatisfechas o satisfechas, sí, pero que siempre está en riesgo de irse porque pues a una media crisis emocional, mental, física que tengamos, nos ponemos en juego nosotros o nosotras con lo que nos hayamos aprendido o desarrollado en nuestras vidas para resolver esos temas. Entonces creo que la salud mental es un estado sobre todo bastante precario, un equilibrio bastante como sutil, muy fácil de perder. Bueno, ¿qué es el fenómeno que entendemos por el fenómeno de habitabilidad en calle? Y es, pues básicamente es como todo ese tipo de situaciones, condiciones, momentos, características que no solamente involucra a las y los ciudadanos habitantes de calle o a la población habitante de calle y en este momento en riesgo, que también hace parte del fenómeno, sino que hace parte de todos los actores sociales o involucra a todos los actores sociales, y entonces hablamos de la sociedad civil, hablamos de las organizaciones, hablamos del ciudadano de a pie, hablamos de la localidad, del territorio. Y creo que el fenómeno, todos hacemos parte del fenómeno, pero nos cuenta un poco pues cuál es esa situación de vida en calle que viven pues las personas que están involucradas en este fenómeno, y además un poco nos cuenta cómo es su forma de vida, cómo sobreviven a ese tipo de situaciones que en algunas veces deciden vivir y en otras pues digamos que son arrojados a este tipo de situaciones. Entonces, entendiendo el fenómeno como algo que nos involucra a todos, lo relaciono pues con el tema de la salud mental, y creo y considero que la salud mental es esa necesidad de bienestar, no solamente a nivel psicológico, sino también hablamos del tema emocional, del tema social, porque es necesario, primero, pues comprender la salud mental no solamente como lo negativo o como esas cosas relacionadas a un diagnóstico, a un tema de trastornos o a patologías, sino hablamos de la salud mental como todas aquellas acciones o posibilidades que tendríamos para superar ciertas situaciones. Y entonces la salud mental estaría enmarcada en esos dos contextos, en lo positivo y en lo negativo. Eso creería. Bueno, primero que todo, pues para el tema de la salud mental, para mí más que todo y para, digamos que con todos los voluntarios con los que hemos trabajado y durante toda esta época que hemos trabajado bastante en el tema de la calle y en territorio, la salud mental para nosotros es una capacidad que tiene cada persona para estar tranquila en sus espacios seguros. La salud mental nosotros a veces la vemos como una acción que no nos importa muchísimo, como algo que solamente la pura pedagogía, la teoría, pero al fin y al cabo es una cosa que nos va a afectar más adelante, o sea la persona que sea, niño, adulto, joven, porque pues la salud mental es una parte muy importante para proyectar nuestra parte de nuestra vida, como proyecto de vida, para salir adelante, no dejarnos caer. Y curiosamente, pues la salud mental en este espacio, si no mantenemos bien con precaución o prevención este tema, caemos en el fenómeno llamado habitabilidad de calle. Es una de las consecuencias que si no prevenimos, pues básicamente la salud mental es la que nos avisa. Y pues básicamente, o sea, sin perder el enfoque el tema de la salud mental, nosotros tenemos que ver que la salud mental no es un juego, estar tranquilos en nuestra casa, en nuestros espacios, con nuestras personas
de compañía, a veces hasta cuando perdemos un animal, que digamos que queremos bastante, pues es un tema que a veces se nos complica demasiado con esa destrucción en el tema de salud mental. Entonces, pues básicamente uniendo esos dos temas de salud mental y habitabilidad de calle, de una vez para intercalar ahí, articular, son cosas que digamos que llevan una consecuencia y hay un fortalecimiento para la capacidad de la persona como tal, el ser humano, el niño, el joven, para desarrollar sus capacidades. Entonces básicamente es como es solo el tema de la salud mental que tenemos nosotros y el fenómeno de habitabilidad de calle. Para mí la habitabilidad de calle es una cosa como cotidiana aquí entre nosotros, los habitantes de la calle, según cómo venga el día y las cosas que vengan. Y la salud mental, no sé, eso es relativo en diferentes personas. Bueno, entonces lo primero es que la salud mental efectivamente juega un rol muy importante sobre el fenómeno de habitabilidad en calle. Eso lo dejamos de primicia. Vamos con la segunda pregunta y es, ¿cuál cree que son las necesidades de la habitabilidad en calle en torno a la salud mental? Pero, Yo creo que puede ser el apego a las personas. En la habitabilidad de calle he aprendido una cosita, una canción muy interesante la última semana, una canción, no sé si la han escuchado, Amor y Control, y yo creo que eso ha ajustado a la salud mental dentro de la habitabilidad de calle. Esa canción tiene unas frases muy lindas y que representa, tú le puedes preguntar a un habitante de calle y él te va a cantar esa canción completa, porque el amor y control de esa canción es tan hermosa que ellos cuando se sienten, hay habitantes de calle que en calle se sienten más en familia que con su propia familia. Por eso hay gente que, digamos, sienten como su espacio más seguro en la calle porque se sienten más, como dice el compañero, el apego amoroso, que es como que los hace quedar ahí porque se sienten como el impulso. Entonces esas son las necesidades que, digamos, el habitante de calle cuando busca salud mental, si se siente en familia, se va a quedar ahí. No va a salir de ahí. Bueno, yo creo que el habitante de calle o la habitabilidad en calle tiene bastantes necesidades relacionadas al tema de salud mental. Empezando porque nosotros tenemos población habitante de calle que definitivamente tiene situaciones o diagnósticos de salud mental, digamos que están diagnosticados y que deberían ser atendidos o algunos son atendidos en temas de, digamos, específicamente de salud, pero también tenemos necesidades de la promoción de la salud mental, porque si bien realizamos acciones, actividades y digamos que la Secretaría Distrital de Integración Social que atiende este fenómeno, sí realiza algunas actividades dirigidas al tema de salud mental. Necesitamos fortalecer el tema de la promoción porque necesitamos enseñarle a la población habitante de calle cómo afrontar una situación para que su salud mental se vea beneficiada y no por el contrario se deteriore o se dificulte, digamos, la forma en que pueda afrontar esas situaciones. Y también creo que es un poco hablando en términos de prevención, el atender ese tipo de situaciones, casos, digamos que hay cosas muy específicas que afectan a la población habitante de calle a partir de sus experiencias, de las dinámicas en las que se encuentran, y sí es muy importante que aprendamos a abordar la prevención o que realicemos acciones dirigidas a la prevención, porque pues esto va a permitir que ellos desarrollen como herramientas para el afrontamiento de este tipo de situaciones y eso nos va a ayudar considerablemente tal vez a disminuir esa tasa de deterioro de la salud mental de la población habitante de calle. En el proceso de construcción de la comprensión de la habitabilidad de calle, hubo un tiempo que ser habitante de calle era un delito, ¿sí? Digamos, la consecuencia de ser habitante de calle implicaba cárcel, hospicios, la persona era tomada y llevada a lugares de reclusión, simplemente porque estaba en la calle y según la sociedad eso no era admisible, ¿sí? Menos mal, lo superamos y ahora estamos en un ejercicio en que lo aceptamos, pero no quiere decir que aunque hayan programas, políticas, proyectos que se estén desarrollando, eso esté diseminado en toda la sociedad, ¿no?
En muchas sociedades, aún en las provincias, yo he trabajado en provincias donde los expulsan y si ustedes se fijan en los compañeros que asisten a nuestras instituciones, se darán cuenta que muchos provienen de las provincias, de municipios, de ciudades intermedias. En ese momento yo tuve conversaciones, estaba terminando la carrera y tuve conversaciones porque no aguantaba más, porque mi padre llegó, me golpeó y ya me como porque me golpeó, ¿sí? Sin tener un tema de salud mental y con habitancia de calle, que pues en la calle yo tengo muchísimos amigos, hay gente que digamos que los conozco demasiado, del saber también conozco demasiado, y es que digamos que en este momento salió de la calle, ha seguido sus proyectos de vida, uno los ve, los anima y han seguido adelante con su vida, porque uno les espera. No sé, ustedes hayan conocido personas que estén bajo el efecto de la clozapina, la risperidona, esas sustancias dejan a una persona bastante incapacitada para desarrollar otras actividades, para asumir responsabilidades y esa situación creo que es la que prevalece. Yo no sé, ustedes me dicen si hierro en lo que estoy afirmando, pero cuando en las instituciones, CIVIPRO, Secretaría de Integración Social y sus patios, llevan a los muchachos a Santa Clara o a las diferentes instituciones, lo que procede es que les mandan pastas, ¿sí? Y lo que queda ahí es una persona que queda, pues, como apegada a esa pasta y no podemos hacer más que suministrar el medicamento con los consecuentes problemas estos de aseguramiento y que si le mantengan el tratamiento y eso. Entonces yo creo que la gran necesidad que hay, no solo para los habitantes de calle y las habitantes de calle, sino para el tema de salud mental en general, es que empecemos a aceptar que es una situación natural, un desenlace natural a muchas de las condiciones en que se vive en esta sociedad, ¿sí? Hay muchas condiciones en esta sociedad que llevan a personas un poco más sensibles, emocionalmente más frágiles, a hacer crisis y a perder su equilibrio mental. Entonces, con las compañeras de centros de escucha que tratamos de habilitar, como mejorar, potenciar su habilidad para que escuchen, para que entiendan, para que comprendan, para que acepten las condiciones de los habitantes de calle, las y los habitantes de calle y además a las personas que tienen situaciones de salud mental para que no sea, digamos, como que no sigamos haciendo ese trato que es un poco discriminatorio, excluyente, estigmatizador sobre las problemáticas asociadas a salud mental. Gracias. Bueno, acá hay dos elementos que me gustaría tener muy en cuenta, tenerlos ahí pendientes, que en algún momento los vamos a abordar. El primero es todo lo que implica el relacionarme con mi familia, con mis amigos, con mi parche, con lo que sea, y lo que implica en algún momento quebrar relaciones. ¿Qué termina siendo el apego o el desapego a? Quisiera que habláramos un poco sobre eso, si quieres. ¿Por qué es importante lo que tú nos mencionas? Apego sería relacionarse con buenas personas y con gente de confianza. Como dicen por ahí, andar como el pez en agua, para mí. Y el desapego puede ser, como dice, la exclusión, la discriminación, algo así puede ser. En medio de todas las cosas que nombraban, también tenemos que tener en cuenta que no todas, digamos, no todos los abordajes o atenciones pueden ser de la misma manera. No es lo mismo abordar un habitante de calle afro, étnico, indígena, a un habitante de calle citadino. Entonces, lo que decía el compañero, de que las provincias siempre los expulsan hacia Bogotá porque es donde se da la mayor atención al ciudadano habitante de calle. En la Secretaría sí se hacen esas diferencias, incluso hay unos documentos que prueban que sí sí se cumple el enfoque diferencial. Pues bueno, la tercera pregunta va en torno a un ambiente un poco más cercano y es la comunidad, la ciudadanía, la familia, ¿cómo podrían mejorar todos esos aspectos de la salud mental?
Mm, En el trabajo que yo he desarrollado, una de las comprensiones que hicimos desarrollando un modelo que llamaba epistemología de la complejidad era que generalmente las personas que entraban dentro de la familia al uso de sustancias psicoactivas o al abuso de sustancias psicoactivas o que expresaban situaciones de enfermedad mental, eran las que expresaban la enfermedad de su núcleo. Muchas veces hay situaciones que se callan dentro de las familias, que nadie comenta, abusos consuetudinarios y generacionales que no se tratan, que no se atienden, que no se mientan, y las personas, digamos, alguien de la familia termina expresándolo y lo expresa como un poco yendo en contravía de lo que es, lo que diríamos, el buen vivir, ¿sí? No, ellos deciden romper en el colegio, deciden romper en sus comunidades, deciden romper en su familia, porque la mentira que viven, el dolor que cargan, como esa verdad que guardan, que no les permiten expresar, los hace explotar por ese lado. Entonces, como que las familias tendríamos todas que generar canales más saludables, más naturales, de expresar nuestros vicios, nuestras mentiras, de expresar nuestras prácticas de abuso, chantaje, manipulación, que todas tenemos, o sea, todas las familias tienen algo de eso, y en ese sentido como un poco ahorraríamos esa expresión patológica o esa expresión, digamos, comportamental de alguno de nuestros miembros. Eso creería yo. Bueno, yo creo que el papel que juega la familia para la población habitante de calle, digamos para el fenómeno en general, es vital, porque si bien muchos de los conflictos o digamos de las situaciones que detonan o que pueden llevar a una persona a habitar calle, parten de unos conflictos familiares, digamos que no generalizo, pero sí podríamos hablar que una gran proporción de esas situaciones vienen de la familia. Y entonces es necesario abordar este tema porque la familia juega una posición fundamental en el desarrollo de esas habilidades o de esos factores que el ciudadano habitante de calle o la población habitante de calle debería tener para poder, digamos, afrontar esas situaciones, para poder tener una respuesta a ese tipo de situaciones que de alguna manera afectan o deterioran su salud mental. Y entonces no solamente es atender, por ejemplo, un diagnóstico o una condición de salud ya identificada, sino también es la promoción de ese tipo de acciones que creo que es un papel de la familia y que si se abordara desde el hogar, tal vez tendríamos unos resultados diferentes a los que tenemos hoy en día. Y creo que no solamente para la población habitante de calle, sino para la familia, porque la familia pues sufre también, se ve afectada y digamos que las decisiones que toma la población o la persona que decide habitar calle o la persona que está en riesgo, hace daño a su familia, y si su familia no tiene también como esas herramientas para afrontar la situación, pues va a ser más difícil, va a haber mucho más sufrimiento, y lo que podríamos prevenir de cierta manera si abordáramos la salud mental desde el entorno familiar, creo que nos aportaría mucho a nosotros a nivel distrital. Y pues sí considero que si pudiéramos calificarlo, creo que sería el primer espacio o el primer entorno que tiene la población habitante de calle que debería ser abordado. Yo efectivamente también me adhiero a la compañera completamente porque creo en un abordaje directamente desde la familia, porque si nosotros nos topamos con el entorno, el exterior, hay mucha gente que deshumaniza al habitante de calle. Es como si el habitante de calle no fuera humano. Sí, que porque es habitante de calle no tiene derecho a nada, porque es habitante de calle no tiene deberes, no tiene oportunidades, y no hay forma de deshumanizar, porque una parte de la salud mental ahí que se conecta es el tema del amor propio. El amor propio influye muchísimo en la salud mental. Cuando tú fortaleces a un habitante de calle con amor propio, si tú le dices, va, hágale que bacano que usted puede, hágale que usted puede, y lo hace. Él lo hace y hace caso y sí, yo sí puedo y sale. ¿Y por qué? Porque uno no deshumaniza a la persona habitante de calle. Y esa es una de las necesidades que digamos que no solamente el distrito tiene como objetivo,
sino hace parte directamente de la política pública, que se trabajo con organizaciones, con gente, con manos a la calle literalmente, manos que estén prestas para ser voluntarios, para ayudar al equipo, para que no solo el equipo territorial tenga que hacer las cosas, sino que mucha gente se una para trabajar en conjunto, trabajar en un tema que digamos que es la salud mental dentro de la habitabilidad de calle, y es algo que digamos que a veces como que no prevenimos desde casa esa raíz y la dejamos pasar. Entonces digamos que es una necesidad no solamente del distrito, sino una necesidad de todos, porque hasta ahora digamos que después de pandemia, hasta ahora estamos empezando las consecuencias de lo que nos dejó esa pandemia, y hay que prepararnos para lo que viene, porque es solamente un arranque. Yo puedo decir que el entorno y la salud mental de un habitante de la calle es el entorno donde él se relaciona, donde él se desempeña, donde él se la pasa. Y las necesidades yo creo que serán en bienestar de él, de las cosas que necesita y que debe cumplir. Y la familia yo creo que debe tener algo de apego a llegar a la familia, un poco de apego o un poco de relación. Bueno, es que hay varios aspectos que pienso que se deben tener en cuenta. Una, en primer lugar, es que el tema de salud mental se vuelva habitual en los hogares, ¿sí? Porque generalmente es un tema que las familias no manejan o que se estigmatiza. Entonces, digamos, si en una familia hay una dificultad de alguna dolencia física, toda la familia siempre tiene una medicina, haga tal cosa y eso le quita el dolor de cabeza, haga tal otra y se mejora el estómago, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de salud mental, hay mucho desconocimiento. ¿A qué se refiere la salud mental? ¿Cuáles son los síntomas cuando hay una afección de salud mental? Y generalmente cuando hay una afección, siempre se confunde, no sé, se puede decir, la persona si está en un cuadro depresivo, dicen lo que pasa es que tiene pereza, es que no quiere trabajar, es que le gusta ser un mantenido o una mantenida, pero nunca piensan que puede ser una dificultad de salud lo que hace que esa persona no se pueda desempeñar. O si tiene, no sé, un cuadro de ansiedad o de manejo inadecuado de las emociones, es que le gusta pelear, es que es muy agresivo, pero nunca se tiene en cuenta que puede tener una dificultad a nivel de salud mental. Entonces, uno, es que el tema de salud mental sea conocido a nivel familiar. Dos, que tengamos las herramientas para identificar tempranamente cuáles son esos síntomas, porque cuando uno trabaja con ciudadanos habitantes de calle, muchas veces se identifica que hubo algunos síntomas desde su temprana edad que no fueron identificados por la familia y como no supieron tratarlos o afrontarlos, hizo que el ciudadano pues decidiera irse a la calle o empezar a consumir algún tipo de sustancia para poder disminuir esos síntomas que le están afectando. Entonces, si lográramos identificarlo a temprana edad, pues eso sería un elemento muy importante. Y lo otro también, identificar a tiempo algún tipo de diagnóstico cuando los ciudadanos entran a las unidades operativas, porque no necesariamente para dar un medicamento, como lo decía John Jairo, sino para uno poder direccionar qué acciones se pueden realizar con ese ciudadano o cómo podemos tratarlo de forma que no exacerbemos esos síntomas, sino que ayudemos más bien a desarrollar estrategias de afrontamiento en el ciudadano. Gracias. Bueno, hay un tema que, aportando, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres presentarte? Aló. Ahí, ok. Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Primeramente que todo, me disculpo por la tardanza. Ya saben que ahorita el tráfico es un poco pesado. Soy Cristian González. Trabajo en el Centro de Atención y Desarrollo para Capacidades de Mujeres Habitantes de Calle. Soy psicólogo de profesión.
creo que ya he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes y nada, agradecer totalmente la invitación y aquí estamos. Muchas gracias. Y no perdiendo, digamos, la línea en la que estamos hablando, me gustaría enfatizar un poco de, bueno, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Hola, ya, sí. ¿Cómo lo hacemos en un entorno de familia? ¿Cómo podemos prevenir la habitabilidad en calle, en la comunidad, en la familia? Y digamos que me gustaría que lo respondieran ya aquí ustedes dos básicamente, porque de pronto para nosotros institucionalmente podemos hablar muchas cosas, pero la realidad puede terminar siendo otra. La prevención de la salud mental es algo importante porque a veces lo voy a hablar como joven básicamente. Los jóvenes normalmente somos unas personas entre comillas especiales porque el joven como tal es una persona rebelde. El joven siempre va a buscar tener mayor voz que la persona adulta, de alguien que tenga más voz. Y el joven como tal dice, no, yo voy a hacer esto y ya nadie más me va a impedir hacer esto. O sea, el que me bloquee, no pasa nada, yo sigo porque no voy a hacer caso. El joven como tal es muy rebelde y en ese sentido el joven termina fallando en ciertas ocasiones, a tomar ciertas, digamos que decisiones equivocadas en su entorno, digamos que toda su vivencia. El joven como tal siempre va a pasar por una época loca, la época loca, y a veces digamos que es la época donde empieza todo el tema de drogas, de salidas, de amigos, entornos, y digamos que una persona, un joven que está encerrado básicamente en eso, lo voy a hablar por mi experiencia toda mi vida, digamos que fui un estudiante bastante protegido por mis papás, durante todo el colegio yo no salía, literalmente no tenía amigos, pero llegué a la universidad y fue cuando estallé la burbuja. Yo entré a la universidad a los 16 años y el golpe social que me pegó fue durísimo, porque pues ahí durante un año básicamente empecé a consumir drogas por las malas amistades, pero sin embargo pues seguía estudiando, ¿sí? Después de eso pues terminamos en una pelea de un entorno familiar con mis papás, con mi padre con el que siempre he tenido problemas en ese tema directamente y jamás me he dado cuenta de ese entorno de mi cabeza de salud mental. O sea, yo siempre me he dado cuenta que no, yo normal, yo vivo como sigue y ya. Pero llegó un momento que yo viví 2 meses fuera de mi casa. ¿Por qué? Por problemas de casa, problemas familiares, problemas de que yo ya estaba cansado, mi cabeza ya no me daba para más, yo ya quería despejarme, yo me quería despejar porque ya no me sentía seguro en mi casa. ¿Por qué? Porque mi salud mental no estaba bien y eso me impedía seguir adelante con mis estudios. En ese momento yo tuve que aplazar un semestre, estaba terminando carrera y tuve que aplazar un semestre porque no aguantaba más, porque mi padre llegó, me golpeó y ya, y yo qué, como, ¿por qué me golpea? ¿Sí? Sin tener nada que hacer. Entonces yo habité dos meses en la calle dándome cuenta del tema de la salud mental. Por eso es que en este momento digamos que le he tomado como un apasionamiento al tema de salud mental y con habitancia de calle, porque pues en la calle yo tengo muchísimos amigos. Hay gente que digamos que del Bronx conozco demasiado, del Samber también conozco demasiado, y es gente que digamos que en este momento ha salido de la calle, ha seguido sus proyectos de vida, uno los ve y los anima, y han seguido adelante con su vida, porque uno le dice, vea, usted puede ser alguien en su vida, usted puede salir adelante, usted culmine su proyecto de vida. Y por eso hay chicos que digamos que se animan a eso, a terminar su entorno escolar, que no lo han terminado, y es mejorar, es construir su salud mental, que directamente eso lo ayuda a fortalecer las capacidades, porque la salud mental es fortalecer las capacidades directamente de la persona para no caer y estar tranquilo con lo que usted está haciendo. Entonces básicamente es como el enfoque que queremos, como que yo lo hablo como joven y como que digamos como que si yo participe de todo el tema de la calle,
y ya como conozco varias voces, conozco varias personas y digamos que también estoy como orgulloso de los procesos de algunos jóvenes que digamos que han salido de la calle y también hasta adultos mayores que conozco casos. Entonces es muy bacano digamos que toda la experiencia que estoy mencionando y el tema de la salud mental que fortalece directamente a la persona. Yo puedo decir que para la salud mental de los habitantes de la calle puede ser una prevención y un entorno en donde ellos vivan su habitabilidad de la casa. Bueno, desde mi postura considero que una medida de prevención bastante importante en cuanto a nuestro entorno familiar es el hecho de conocernos, de tener una comunicación asertiva y realmente, inclusive esto aplica en todos los contextos y entornos, de identificar qué me gusta, qué me molesta, cuál es la manera en la que me deben de hablar, cómo puedo expresar yo que me siento amado, que me siento querido, que realmente me siento a gusto con mi familia, que me siento escuchado. Creo que esa es una de las mejores terapias y es una de las mejores medidas preventivas para la salud mental. Ahora bien, sabemos que la salud mental es la más importante, inclusive va acogida de la mano con la salud física porque muchas y muchos de nosotros tenemos diferentes perspectivas de la vida porque cada cabeza es un mundo, pero ligado a eso sabemos que todos tenemos cargas diferentes y problemas diferentes. Ahora por eso también es bien el diálogo, la comunicación, realmente no encerrarnos solamente en lo que pensamos nosotros, sino realmente consultar con nuestro par cómo daría solución a algún problema o algo que pensemos que nos está afectando. Ahora sí, vamos a abordar el segundo tema que dejamos ahí sobre la mesa y es la atención. Quisiera comenzar a hablar, bueno, ¿cómo vemos la atención? Y no solamente cómo vemos la atención a la apuesta de la salud mental, sino también del fenómeno. Y voy a añadir un plus ya que tenemos presencia de compañeros y quisiera que me respondieras tú específicamente, y es si de pronto las medidas policivas o las medidas que son un poco más fuertes nos sirven para atender un tema de salud mental en población habitante de calle. No sé quién quiere empezar. ¿Puedo comenzar? ¿Cuántas de las personas que estamos aquí trabajamos en el sector público? Los compañeros de la Policía Nacional también, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes trabajan en el sector público? Todos, ¿verdad? La mayoría. Aquí hay como 6 personas que no trabajan en el sector público. Somos muchísimos más de los que habían hace 60 años, ¿cierto? Casi que distritalmente. Pero el problema, ¿ustedes sienten que se ha disminuido? La situación de habitabilidad en calle, ¿ustedes creen? Ha cambiado, se ha transformado, pero no se ha disminuido, sigue como habiendo números más ampliados. Por un lado, yo diría que una cosa que sí deberíamos de hacer respecto a la atención es empezar a cuestionar el paradigma de atención que tenemos. Porque el paradigma, de todas maneras, si vemos en la educación, el paradigma de la educación es un paradigma que es del siglo XIX, es decir, sigue habiendo un profesor, sigue habiendo un tablero, siguen habiendo unos estudiantes, unos alumnos que escuchan al profesor y esos 20 quedan callados y él les dice qué es lo que hay que aprender, ¿cierto? Hay un paradigma dentro del sistema de seguridad, ¿cierto, compañeras? Es un direccionamiento lineal, es decir, hay una cabeza que es un comandante, después hay unos subcomandantes, luego hay unas personas encargadas por cada, ¿me entienden? Eso sigue siendo casi que desde hace más de 2 milenios. El sistema castrense es un sistema que realmente sigue un paradigma bastante rígido. Y el sistema de salud también, o sea, se ha transformado, pero también mantiene una constante en su paradigma del siglo XIX, ¿sí? Entonces yo lo que creería que para poder mejorar, para que las cosas cambien, decía Albert Einstein, tenemos que cambiar lo que hacemos,
¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que debemos ser más humildes frente a las críticas, porque siempre nos hacen críticas, siempre estamos bajo la lupa de todo el mundo, más humildes frente a las críticas y más como más motivar más, promover más la participación colectiva, porque nunca va a haber suficiente pie de fuerza, nunca va a haber suficiente mano de obra para atender un problema que es socialmente relevante, es un problema que supera nuestra capacidad individual en las familias, en las comunidades, en los municipios, en los distritos, en los países. Entonces creo que eso sería re clave, o sea, lo que tiene que cambiar en la atención es la manera, o tenemos que transformar el paradigma, porque si no, vamos a seguir teniendo los resultados que hemos tenido y ustedes ven, mejoran un poco, pero no son suficientes ni satisfactorios. Bueno, yo creo que la atención para la población habitante de calle o del fenómeno como tal cambiaría o mejoraría o digamos que tendría unos mejores resultados si todos y todas reconociéramos la importancia que tiene este fenómeno en nuestra sociedad y no solamente a nivel distrital sino a nivel mundial. Pero creo que parte del reconocimiento de nosotros como sociedad civil y también de las instituciones, de las organizaciones, porque si todos reconocemos lo importante y lo que requiere, porque hay muchas necesidades de la población habitante de calle y nosotros como institución no las podemos atender todas. Ni siquiera podemos atender, digamos, no podría decir una cantidad de necesidades que pudiésemos atender si lo hacemos nosotros solos como institución. Necesitamos que participe la comunidad, necesitamos que participen las organizaciones sociales y nosotros como entidades articularnos. Entonces creo que la atención cambiaría, se transformaría si se fortaleciera toda la articulación interinstitucional y la articulación con la sociedad, porque el fenómeno pues está en toda la sociedad, como lo decíamos al principio cuando hablábamos de qué entendíamos por fenómeno. Entonces es importante que todas y todos podamos participar de una manera incidente, o sea que realmente seamos, que reconozcamos el papel que cada uno tenemos y creo que eso va a hacer que efectivamente mejore la atención, porque no solamente va a ser responsabilidad de integración social o de las entidades que están vinculadas hoy en día, sino de aquellas entidades que creen que están por fuera del fenómeno. Y cuando todos y todas nos apropiemos, muy seguramente la atención va a mejorar. Yo creo que una de las necesidades más importantes acá en este espacio de habitancia de calle es saber escuchar. A veces el habitante de calle solo quiere que lo escuchen, nada más, escúcheme ya, no quiere que lo obliguen a nada, solo quiere escúcheme ya. A veces nosotros llegamos como de golpe a decirle, no sé, llegamos y damos el refrigerio, llegamos y les damos las ofertas. Y digamos que a veces eso le incomoda, ¿sí? Le incomoda muchísimo porque, venga, hablemos. Hasta el habitante de calle dice, venga, hablemos, escúcheme, yo tengo mis necesidades. A veces la institución como tal mira las necesidades dentro de la institución, proyectando, pero no las ve directamente desde el habitante de calle. Las necesidades que hay desde el habitante de calle hacia dónde quiere ir. Porque hay habitantes de calle que, digamos, tienen otro tipo de necesidades. Cada habitante de calle tiene una necesidad diferente y como lo dices tú, hay pocas manos para cubrir todas esas necesidades. Es imposible cubrir una necesidad tan grande y más cuando, por ejemplo, hay temas de salud mental ahí metidos, hay otros temas de drogas o hay temas de salud, hay muchísimos toques que digamos que hay que enfocarnos muchísimo como entidades y como organizaciones y como colectivos y como líderes para trabajar en conjunto para cubrir esas necesidades, porque si no, no lo vamos a cubrir jamás, jamás, porque las necesidades siempre van a sobrar. Y además, el habitante de calle solo quiere que lo escuchen. Cuando uno lo escucha, ya tiene la alternativa para solucionar ese problema que está internamente en él, para ayudarlo, darle el empuje y sacar. Entonces, básicamente es la necesidad. Y las medidas, ahí sí digamos que es complicado porque
el tema de esas necesidades, a veces el habitante de calle es como solo quiere tranquilidad y no necesita esas medidas que le incomoden, ¿sí? O sea, a veces solamente es como el empuje, el proyecto que él necesita saber, porque a veces uno hay que ser sincero, a veces el habitante de calle, cuando uno está en la calle, uno le entra por acá y uno le sale por acá. O sea, a uno le da igual eso, le resbala todo y esas medidas, digamos que a veces como que incomodan y no incomodan. En tanto, yo creo que cuando dicen medidas policiales como tal, a veces el habitante de calle tiene ciertos conflictos con ese tema, porque hay algunos que, digamos, son bastante, deshumanizan al habitante de calle. Lo deshumanizan y no, a mí no me gusta ese tema, yo los trato como lo son, como gente de la calle ya. Entonces, básicamente, como esas medidas que, digamos, que hay que prevenir hacia la habitancia de calle, porque pues también son como aspectos a tener en cuenta y a mejorar como política pública. Para mí sería más empatía con los habitantes de la calle para mejorar su salud mental. Yo pienso, tengo como un poquito de cada uno de mis compañeros. Lo primero es que sí, o sea, a la hora de nosotros prestar la atención es un ejercicio de empatía y de sororidad porque estamos trabajando con un ser humano. Ahora bien, enfocado a la medida policiva, digamos, al método policial, pienso que falta un poco más de capacitación, falta un poco más de que sentemos a nuestros agentes de policía, lo digo por un caso puntual, yo no vivo por este sector, vivo por el sector de Villa Mayor. Ese día, digamos, yo creo que conocen el centro de atención de mujeres, yo iba saliendo, pasé por el Restrepo, iba con una compañera, pues llevábamos la chaqueta, el carnet, cuando vimos un grupo como de 15 auxiliares de policía entre hombres y mujeres. Entonces nosotros dijimos, pasó algo, pasamos ahí. Normalmente cuando vimos que, yo escuché cuando un auxiliar de policía le dice a una persona, es que me lo tiene que dar o si no lo casco. Entonces yo escuché y obviamente soy ser humano, trabajo con habitantes de calle, yo me acerqué y le dije, ¿usted qué le dijo? No, sí, es que lo casco y usted no se meta, que... Entonces yo le dije, un momentico, vea, yo soy fulanito de tal, trabajo con la política pública de habitabilidad en calle, trabajo en el Centro de Atención y Desarrollo para Mujeres, lo que usted está haciendo es vulneración de derechos, lo que usted está haciendo no está bien. Entonces, pienso que ese es un ejemplo claro que nos puede pasar a cualquiera. Lo que yo hice fue dirigirme al CAI, sé que ellos están bajo el mando de una comisaria, creo que es un comisario, fui, hablé con él, sí le llamaron la atención, pero pienso que es un ejercicio de que sabemos que es un ser humano, ¿sí? Sabemos que su casa es la calle, por eso es un habitante de calle, porque su casa es la calle, porque necesitamos hablar con él. O sea, nadie le está diciendo a usted solucionarle los problemas, pero lo que decía en este caso José es muy cierto. Hay veces las personas, inclusive lo hablo por mí desde mi postura, lo único que buscamos es que nos escuchen, es hacernos sentir, es demostrar que pensamos, es demostrar o que no nos hagan sentir menos, sino que no nos acepten, porque estamos en una sociedad donde solamente hay prototipos y estereotipos, pero sí que nos respeten y que además las personas habitantes de calle son personas con alto grado de vulnerabilidad, para que venga uno que es funcionario público, o hablo exactamente de la Policía Nacional, y acaben de vulnerar, ¿sí? Lo que queremos es mitigar la habitabilidad en calle, y eso se hace desde la empatía, desde la sororidad, desde nosotros actuar como seres humanos, y como hay veces cuando vamos al hospital, o sea, usted atienda a su paciente como le gustaría a usted que atendieran a su mamá, ¿sí? Entonces pienso que esa es mi postura. Realmente a mis compañeros de la Policía Nacional es una invitación, sé que también son seres humanos, pero sí pienso eso de que debe haber un cambio, debe haber más capacitación desde los auxiliares de policía hasta todos los rangos, porque realmente estamos trabajando es con seres humanos que merecen respeto y están en busca de otra oportunidad. Yo quiero decir una cosa, y es que hay una deuda colectiva,
sectorial desde salud e intersectorial y social en general frente a la promoción de la salud mental en la habitabilidad en Cachi. Uno, porque desde la política no está contemplada alguna cosa puntual que promueva salud mental en primera instancia. En segunda, porque muchas de las acciones que se tienen son asistenciales y es como muy del momento, entonces es la comida del momento, el refrigerio del momento, el almuerzo del momento, todo es como muy desde el momento. Otra es que es una necesidad, y digamos que eso sí le apunta, la política de salud mental intenta apuntarle a transformar imaginarios sociales y prácticas sociales y culturales en torno a lo que es salud mental. Y hay unos imaginarios y hay un montón de temas culturales que median mucho cómo nos acercamos al habitante de calle, cómo nos acercamos a quien consume, entendiendo que no todas las personas que consumen habitan calle y no todos los habitantes de calle consumen. Y eso es una deuda, no sabemos cómo atenderlo. Y siento que eso no ahorita se habló de los compañeros, pero también creo que eso es una cosa que va con todos nosotros. Hay muchos profesionales sociales con cero tacto, cero empatía, cero interés y cero habilidad, y creo que eso es una vaina que se va puliendo con el tiempo y no todos tenemos que ser buenos en todos los quehaceres, y eso es totalmente válido, pero sí es un tema cultural que todas las personas o que quienes estamos en el contexto podamos desarrollar la habilidad y la competencia tanto profesional como personal para atender. Entonces creo que es una deuda de todos los sectores. ¿Por qué lo digo? Porque hay unidades de servicio, incluso nuestras del sector, que la atención que se le da a los habitantes no es buena. Porque llega el ciudadano habitante y tiene que esperar un montón de tiempo, aguantarse la incomodidad, la demora para que lo atiendan, luego lo despachan súper rápido, luego toca volverlo a llevar, y eso es parte de nuestro sector. Pero también hay otros sectores que igual se asumen un montón de cosas desde esos imaginarios que tienen que ver con el habitante de calle, que generan un estigma, y creo que también hay que apuntarle a eso de descriminalizar y desestigmatizar a la persona que habita calle, porque pues es una historia, pero también creo que se debe fortalecer no solo la prevención, sino la promoción de salud mental, entendiendo que si X persona habita calle, igual es una familia, porque hay familias unipersonales, y pese a esa circunstancia se pueden fortalecer autoesquemas, y por eso hablo de la promoción, porque algo que medio mucho, digamos, y esto sí lo digo, digamos, en quienes presentan consumo y habitan calle, lo que favorece la recaída es la baja autoeficacia, ni siquiera es la abstinencia del bazuco. Ejemplo, es la baja autoeficacia, y eso es un tema de competencias personales que todos y todas quienes camellamos en el ejercicio deberíamos fortalecer desde nuestra práctica profesional, que le apunten las intervenciones breves a generar motivación al cambio. Y eso es algo en el que sí me atrevería a pensar, muchos estamos cortos, porque queremos que el objetivo, nuestra misionalidad como sector o mi misionalidad profesional, sea la misma del ciudadano. Y resulta que cada uno tiene un video diferente, una meta diferente, una proyección diferente que no es la mía. Y eso genera también una frustración en el profesional que hace que también asuma una postura de resistencia frente al abordaje. Entonces creo que más allá de la prevención deben haber acciones de promoción que empiecen desde la sensibilización y la transformación de un imaginario. Ya, me extendí. Bueno, agradezco este aporte porque eso me lleva a las últimas dos preguntas del café del día de hoy. Claro. Gracias, muy amable. La pregunta para el señor que está allá adelante, ¿usted en qué podría ayudar a las personas que sufren así de problemas así mentales? ¿En qué podría usted ayudar a las personas que sufren así problemas mentales? Pues precisamente es eso. Entonces vamos a abordar las últimas dos preguntas en el momento de hoy, y es cómo nosotros atendemos la salud mental en torno al fenómeno. Y la segunda, pero esa la tomaremos más adelante, es tenemos que ir pensándonos en la política pública, va a comenzar a reformularse. Entonces, ¿cuáles serían esos retos a futuro que deberíamos pensarnos? ¿Qué es lo que los ciudadanos quisieran encontrar? En últimas, estos ejercicios terminan siendo un ejercicio de toma de decisiones para
momentos más adelante, conocer qué pasa en el territorio. Y en últimas, estos escenarios deberían ser eso, un ejercicio para toma de decisiones. Y hoy es un momento de escucha. Entonces, bueno, primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos el día de hoy? Porque de pronto muchos de nosotros ni siquiera conocemos qué tenemos para ofertar. Y esa es tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos en este momento? Voy a decirlo por la subred, ¿sí? Digamos que por medio, la subred tiene entornos cuidadores y tiene diferentes procesos. Uno de los procesos es análisis y políticas, y para los ciudadanos habitantes de calle hay una referencia de la política pública de habitabilidad en calle que busca promover y garantizar derechos. Y esa es Caro, para Kennedy es Caro. Carolina, levanta tu mano. Y aparte, digamos que desde lo asistencial están todas las unidades donde si hay una necesidad en salud, es una obligación nuestra como sector garantizar la atención de urgencias sí o sí, así no estén vinculados al sistema. ¿Sí? Eso es un chicharrón nuestro. Pero digamos que la apuesta es que por urgencias todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen derecho a la salud por urgencias. Desde los entornos hay acciones en salud pública que buscan hacer promoción y prevención. Entonces, acciones de educación, detección de riesgos, tamizajes de pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis B, orientación en temas si hay consumo de sustancias y la persona desea hacer algo al respecto, la orientación para que se pueda vincular a la ruta de atención y vincularse a tratamiento. Creo que aún nos falta mucho, pero también creo que se está intentando caminar en la vuelta para que pueda funcionar, ¿sí? Y creo que ese también es el rol desde las políticas, intentar que esa barrera se estreche un poco y nos podamos acercar de una manera un poco más asertiva y efectiva a las necesidades desde lo intersectorial, moviendo nosotros cómo funcionamos el sector. Entonces, sí creo que por urgencia siempre va a haber atención, siempre debe haber, si no hay, digamos que si hay un conducto regular por el que nos hacen saber para que se pueda garantizar la atención, si es detección de riesgos, si hay una alteración en salud mental, hay problemas y trastornos mentales, si hay un problema o un trastorno, ingresa a la ruta de atención para poder hacerlo. Y una de las, digamos, de las apuestas es que si hay un ciudadano, y esto sí lo digo desde salud mental, si hay un ciudadano que tiene alguna afectación y es fácil de contactar, podemos generar la alianza para que se realice el desplazamiento en la atención. Si sabemos dónde parcha la persona, se puede hacer la atención y es un poco más resolutiva, entendiendo que pues son transitorios. Pero esa es también como, es una apuesta porque pues también creo que a veces se asume que como habitan calle no es necesaria la atención. Esto lo digo en lo personal, no lo digo como funcionario. Quiero decir, y desde la política, ahí sí la intencionalidad es poder promover la atención y creo que la móvil de atención con énfasis en salud mental y consumo puede ser una aliada para acercar el servicio de atención en salud mental en medicina a los ciudadanos habitantes de calle. ¿Respondimos? Sí, no, que... Okay. Bueno, ¿qué estamos haciendo como entidad? Y también partiendo pues del hecho de que existe articulación entre las políticas públicas, como lo dice la compañera. Nosotros hacemos dos acciones grandes, una enmarcada en la articulación interinstitucional, pero no solamente de Secretaría de Salud, que es en su misionalidad quien atiende el tema de salud mental, sino con otras entidades como por ejemplo Cultura, que a través de sus acciones de esparcimiento y de, digamos, de abordaje de esas necesidades en temas artísticos, culturales y físicos, atiende, que le aportan a la salud mental, sino también otras entidades que también participan, como por ejemplo, hablamos de la Secretaría de Salud, hablamos de Cultura, hablamos incluso de Educación. Entonces, la articulación es la primera acción como grande que se desarrolla.
atendiendo a que es importante que nos sensibilicen a nosotros como institución sobre cómo abordar la salud mental, porque la sociedad necesita saber cómo abordar la salud mental. Ni siquiera nosotros a veces sabemos cómo afrontar situaciones personales. Entonces, ese es un ejercicio que se está desarrollando. La idea es que podamos tener unas orientaciones, unas cualificaciones desde Secretaría de Salud para que entendamos cómo funciona la salud mental y cómo nosotros podemos aportar. Y esto atendiendo a las necesidades no solamente de la población habitante de calle, sino de los funcionarios que atendemos el fenómeno de habitabilidad en calle. Porque si bien atendemos a la población y desarrollamos acciones muy dirigidas a ellos, nosotros debemos también ser atendidos. Entonces, es un ejercicio que se está realizando en el marco de las políticas públicas y que esperamos pues que tenga fruto en la nueva actualización o reformulación que tenga también la política de salud mental, así como la está teniendo el fenómeno. Entonces, esa es una acción importante, estratégica, y que pues esperamos se desarrolle pronto. El otro punto que hacemos como entidad, y ya hablando propiamente de las unidades operativas del proyecto, son esas acciones pedagógicas que están dirigidas a la atención de la salud mental desde los equipos psicosociales en las diferentes unidades operativas. Y entonces hablamos de acciones formativas, hablamos del fortalecimiento de los autoesquemas, hablamos de actividades físicas, de esparcimiento, culturales, hablamos también de ese acompañamiento en los procesos médicos, que si bien no somos nosotros quienes podemos formular o medicar al ciudadano, sí podemos acompañar ese proceso, y entonces ahí hablamos del trabajo que hacen nuestros enfermeros, incluso los psicólogos, los profesionales de las unidades, para hacer esos acompañamientos de llevar al ciudadano a la unidad de salud mental o al lugar donde haya que dirigirse para que pueda recibir su atención. Y también hablaríamos de acciones en el marco de los planes individuales de atención que desarrolla cada unidad operativa y como el propósito que tenga cada persona. Pero también quiero hablar un poco, y ya hablando de los retos, y es que si bien hacemos esos acompañamientos, esas acciones pedagógicas y esos procesos en las unidades operativas, tenemos una necesidad, y es que haya una mayor articulación con Secretaría de Salud, ya que pues en su misionalidad, como le dije en algún momento, está la salud mental y la atención de la salud mental, y necesitamos buscar de qué forma podemos atender a nuestra población habitante de calle de una forma más estratégica, incluso más rápida, porque sabemos que hay población que si inicia un proceso o un tratamiento, muchas veces no lo puede culminar porque hay barreras de acceso. Entonces, si está atravesando un proceso médico y no pudo continuar, si él decide, digamos, salirse de la unidad operativa y tal vez en calle no se le puede atender por X o Y situación, aunque los equipos hagan ese acompañamiento, muchas veces las barreras del servicio que oferta la Secretaría limita un poco esa atención. Entonces el ciudadano deja su proceso a medias y eso hace que se agudice su diagnóstico, su situación, y pues digamos que se hace un retroceso. Entonces creo que como reto es fortalecer esas articulaciones porque hemos avanzado, pero necesitamos avanzar a pasos más grandes, y eso se va a dar con el trabajo interinstitucional. Y otra cosa que creo que tenemos como reto es definitivamente establecer esos espacios de cualificación a nuestro talento humano para que no solamente sea el equipo psicosocial el que aborde al habitante de calle, sino que pueda un promotor tener esas herramientas, las pueda tener incluso la persona que está recibiendo al ciudadano en el CIRVE, que la pueda tener el profesional o el técnico operativo en el territorio, que la pueda tener cualquiera que estemos trabajando en el proyecto o en el fenómeno. Entonces creo que esos serían los retos a nivel de política y pues a nivel de entidad. Así es. Para no alargarme tanto, voy a dar unos puntos básicos. El primer punto es que no tenemos que darle toda la carga a la Secretaría de Salud. Después, como venía diciendo, después de pandemia, hasta ahora se están viendo los efectos. Uno de los efectos, digamos, que son los suicidios. Otro de los efectos son la habitancia de calle, problemas en casa, rupturas, infidelidades, de todo tipo.
que está causando crisis en la salud mental y hasta ahora estamos arrancando. Hay un ejercicio que hizo Salud a nivel mundial y es que se prevé que en 2030 vamos a llegar al tope de máxima muertes a nivel mundial por temas de salud mental. Y ese solo es uno de los casos que tenemos en este momento. Y es por eso que desde ya tenemos que prevenir ese tema de salud mental que es muy importante, que termina en esos dos factores, suicidio o habitancia de calle. El equipo de salud, digamos que no es tan fuerte como el que esperamos porque son muy pocas manos para tanta gente que necesita en este momento ayuda. Todos necesitamos ayuda en este momento. Y lo mejor que se puede hacer ahorita es como capacitar a la gente. Todos pueden pertenecer a esa red grande que así estudie derecho, contabilidad, no sé, biología, química, como voluntarios. Ellos mismos pueden hacerlo escuchando. Y digamos que ahí voy enfocando, digamos, con los retos que tenemos en este momento, porque desde los colegios estamos viendo unas situaciones bastante precavidas. En este momento tenemos 3 instituciones acá en Kennedy que están focalizadas con varios casos de chicos que están a punto de terminar en la calle, que están pensando en habilitar calle. ¿Por qué? Por temas de problemas familiares. Y ¿cuál es la única solución que hemos tenido nosotros como fundación para ese tema de salud mental? Digamos que es el apoyo emocional, de decirle, hágale que usted puede, el amor propio, porque es lo único que digamos que es lo que les sirve a ellos por el tema de escuchar. Y a veces digamos que solamente pasamos por encima de todo y no vemos esos retos que tenemos como focalizados hacia más grande. Estamos a punto de acabar la política pública ahorita en 2025. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que se están haciendo bien, pero hay cosas que digamos que hay que mejorar. El reto, ¿cuál es en este momento? Es disminuir la habitancia de calle. Pero en este momento, o sea, nadie sabe, desde lo que hemos venido toda la semana y desde el inicio del mes de habitabilidad de calle, desde el 2017 no se hace un censo de cuántos habitantes de calle hay actualmente en Bogotá, 2017. Y en este momento, después de pospandemia, no sabemos si se incrementó o se disminuyó. Entonces tenemos como esa duda porque vienen los problemas de salud mental, que son los que van a ser una razón para poder incrementar la habitancia de calle. Y no específicamente gente de más de 25 o 30 años, sino chicos de 16, 17, hasta 15 años. Entonces, pues digamos que ese es uno de los retos que, digamos, lo hablo como fundación, como organización lo hablo también. Uno de los retos es la prevención de eso, desde la raíz, desde solucionar, articular, llegar a un punto en donde todos hagamos, digamos, articulemos esa política pública tanto de los jóvenes, tanto de la habitabilidad de calle, para prevenir ese tema tan delicado que es el tema de la salud mental, que digamos que por eso es que estamos en este espacio. Porque yo esta mañana le decía a un compañero, la habitancia de calle envuelve toda la raíz de todos los problemas sociales, porque en la calle encontramos todo tipo de problemas sociales. Problemas de la familia, problemas amorosos, problemas de drogas, problemas de no querer estudiar más, de no tener proyecto de vida, de estar cansado, de ya no quiero trabajar más, no quiero hacer nada. Hay muchísimas cosas que nos rodean en ese sentido social, y si nosotros abordamos, si nosotros disminuimos toda esa cantidad que hay en habitancia de calle, podemos creer que Bogotá, que es una de las ciudades de acá de toda Colombia, que ha dado la oportunidad a la habitancia de calle a seguir adelante, a que cumplan sus proyectos de vida, a que terminen sus estudios escolares, a que puedan trabajar, es una oportunidad grande que tenemos acá en nuestra capital. Porque en Medellín, por ejemplo, rápido les cuento, tenemos una fundación allá, una organización que se llama Guapanereros Medellín. Ellos lo hacen todo por su alma porque allá en Medellín tratan muchísimo la salud mental, pero uno va al Bronx de allá y todos los habitantes de calle, hay una cantidad de gente que necesita ayuda mental y no los ayuda por ser habitantes de calle. No, es particular, allá en Medellín es particular, porque allá el gobierno no ayuda, acá en Bogotá sí ayuda. Es la oportunidad que nosotros tenemos acá en Bogotá y como habitantes de calle, ustedes como habitantes de calle deben aprovechar esas oportunidades porque las hay. La cual la usa, yo estoy que por la problemática que se está complicando acá.
yo puedo tener un funcionamiento de ignorancia, mi memoria, que me dice que me quiere, de que con ese fin, cuando yo soy una fundación psicóloga, ¿quién me va a decir? Nunca la tarde. Digo, aparece una profesora. Hay varias personas que hacen su labor como correctamente ayudar, pero hay que como lo peor. A mí me ocurrió, como salir de la fundación, por ejemplo, la verdad con los mismos profesores, porque no tienen un corazón para montar una labor, no nos encanta caer. La otra, tuve problemas como de estudios y todo eso, una interés para eso. Siempre es el encierro. Es que hoy en día una fundación no se ve como debía verse, a menos de ser recreativos para los cantantes de calle. Porque si no apuntamos con un compromiso de salir adelante por nuestra situación, eso no tiene una fundación. Siempre la contra, el mismo profesor vive contra uno. Sí, eso pasa muchísimo en otras fundaciones. Por eso es que, por ejemplo, nosotros hablamos como Transformando Vidas hace poco. Desde este año estamos articulando directamente con la alcaldía, con todas las entidades, porque hemos visto que hay que cumplir la política pública hacia ustedes. Porque en la política pública dice claramente hay que articular y hay que trabajar en colectivo. Hay fundaciones que, digamos, no tienen la capacidad para fortalecer las capacidades que ustedes tienen. Cosas que digamos que el distrito sí tiene, el distrito les da la posibilidad de estudiar y en nuestro caso, por ejemplo, hemos impulsado esa parte de escucha activa, de apoyarlos a ustedes, animarlos, a tratarlos como amigos porque ustedes son amigos de nosotros, son igual que nosotros, son igual de humanos, entonces ustedes también tienen las oportunidades y hacemos la juntanza. Tuve una pequeña falsa, no fue de robarle a un compañero, no fue de droga, que se con droga o que con un permiso que le dieron de cuando me parece 3 horas de la uva o la sacadora que han sido. ¿Qué pasó? Un castigo. Cuando me mandaron un par de pasos, lo que hacen es que uno mandaron a la calle obligado. ¿Por qué motivo? Porque por si yo voy a llegar a un par de pasos, que sabe que entra y sale. Hay unos que lo hacen por quitarse el sueño, porque tú puedes lograr por tú. Y aquellos que de verdad deseamos de pronto superar, en un lugar de paso que están haciendo mandarlos para la calle, porque te vaya algo de esta oportunidad, es un traducido. Esa es otra cosa que ya es la responsabilidad de la sociedad. Imagino que tenga un sitio estable en la cual no haya un choque. Yo creo que en el lugar de paso duré 3 días como antes de ahora, porque mi propósito era hacer todo el proceso de hacer mi trabajo, no tengo estudio. Yo lo que sé es leer, lo aprendí desde pequeño en la casa, yo trabajaba en la escuela, ahí luego aprendí eso. Cuando llegué a esta fundación, esperé fue lo peor. Porque no, realmente no aprendí nada. Realmente lo que he aprendido, yo se lo agradezco después de por la calle, porque sé que será peor, pero porque yo puesto mi voluntad. ¿Cuál es el compromiso de realmente garantizar que esta gente se quiere llevar? ¿Cómo es el compromiso que quieren hacer con nosotros? En ese sentido, yo creo que es bien importante fomentar más estas conversaciones con la población que encarna la situación, porque generalmente estamos nosotros, que habrá algunos que sí hayan tenido experiencia de vida en calle, pero en general son los menos, ¿sí? Mientras que si lo hiciéramos, incluyendo a la población, ¿cómo es que dicen? Nada para nosotros sin nosotros, ¿cierto? Entonces, como que al habitante de calle debería tenérsele más presente para la formulación de la nueva política, lo que decías tú, o sea, para discutir la perspectiva de quien encarna la situación. Porque sí, yo trabajé en IDIPRON también y me daba cuenta que habían unas dinámicas institucionales que los educadores a veces se formatean, o sea, quedan
con un protocolo estándar en su cabeza y no aflojan según el caso, según la condición de la persona, y a veces se ponen muy rígidos y hacen que personas que de verdad necesitaban esa oportunidad vuelvan a la calle. Entonces, en ese sentido, sí creo que eso, cuando hablamos de la política de salud mental, la nueva política de habitanza en calle, eso debería de tenerse en perspectiva. Incluir más a la población habitante de calle para formular los nuevos lineamientos. No sé si de pronto alguno quiera decir algo adicional. Ya ahorita hablaremos de qué vamos a hacer más adelante para afrontar de pronto temas ya un poco más personales. Si ninguno más quisiera dar algún aporte, yo creería que por hoy podemos finalizar este café. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir acá y compartir un poco lo que pensamos. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a todos y todas por asistir. Ahorita siguen dos actividades muy puntuales, un refrigerio que queremos compartir con ustedes, que puedan disfrutar.